Es bueno saber que Dios siempre tiene un plan para nosotros, porque de esta manera no andamos a la deriva. Saben que cuando llegamos a la iglesia por primera vez, nosotros no entendíamos, obviamente no entendíamos nada de las cosas de Dios, pero lo que sí pudimos entender es algo que se entiende aunque no conozcas a las personas, ¿no? Recién Luisina decía, llegamos a este lugar, nos recibieron con un amor tremendo y no los conocíamos. Pero el amor es eso, el amor de Dios es eso, algo que se puede percibir aunque no entienda. No necesitábamos saber toda la Biblia para poder entender del amor de Dios. Y qué bueno que sea así, porque de esta manera podemos alcanzarlo, ¿no? Y dice la Biblia que por el amor que se tienen, lo van a conocer. Bueno, nosotros los conocimos por el amor que se tienen. No sé cómo se llevan después, eso es otra cosa. De hecho, pasa en toda la familia, en nuestra iglesia pasa lo mismo. Pero qué bueno saber que ustedes tienen este amor y que realmente lo comparten de esta manera. Como les decía, en nuestra iglesia tuvimos ese problema con la tormenta. De hecho, ese barrio, que se llama Nuevo Paysandú, sufrió muchísimo por la tormenta. Más de 1000 casas perdieron el techo, ¿no? Y ahí nuestra iglesia también perdió ese techo. Pero bueno, para todas las cosas siempre Dios tiene un propósito y de hecho eso hizo que nosotros nos levantáramos aún con más fuerza, ¿no? Como iglesia nos unimos más, a pesar de esa tragedia, si bien nos costó, sufrimos, pero bueno, ahí estamos trabajando. Prontamente ya se avanzó mucho en la obra, ya se pusieron los perfiles, ya se encargaron las chapas, y bueno, es cuestión de tiempo para que podamos tener una iglesia aún más linda. Porque si Dios lo permitió, porque quería que hermoseáramos la iglesia. Y como nosotros capaz no nos poníamos la pila, dijo, bueno, les voy a sacar el techo, así dejan de machetear para la iglesia. No. Así que bueno, tengan cuidado, iglesia, ¿no? Cuando ustedes quieren invertir en el reino, digan, bueno, prefiero no perder el techo, más vale vamos a invertir en el reino. Les voy a cantar esta primera canción, que es de mi segundo disco, que se llama Solo Jesús. Y algo que tiene de particular esta canción, no es la canción en sí, sino lo que ha provocado en las personas. ¿Por qué? Cuando nosotros decimos, te voy a compartir una canción, ¿no? Ustedes que le quieren compartir una canción a una persona que no conoce de Dios, ¿no? Generalmente, ¿qué hacemos? Buscamos, no sé, tengo otra canción que se llama Cuando mis ojos pudieron ver. No dice nada, que sea cristiana, que no sea cristiana, ¿no? Es una canción, tiene el título de la letra no me dice mucho todavía, ¿no? Me abrazas, tengo otra canción, ¿no? Pero esta canción se llama Solo Jesús. Y sin embargo, esta canción ha impactado a mucha gente que no conoce de Dios. Para mi sorpresa. Muchas veces nosotros subestimamos el poder de las canciones o del servicio a Dios, porque acá me toca a mí hablar acerca de las canciones. Pero cuando hacemos un servicio para Dios, ¿no? Que tiene mucho que ver tiene un alto contenido cristiano, no es que no tenga contenido cristiano el servicio, pero que se identifica rápidamente con la iglesia. Muchas veces podemos llegar a pensar, y bueno, capaz que no le va a gustar, o me da vergüenza, o me da miedo, ¿no? Sin embargo, esta canción, me acuerdo en diciembre, el 8 de diciembre, cuando la presentamos en un teatro ya de Paysandú, por mi trabajo, yo trabajo en una barraca, hace muchos años trabajo ahí, invité a muchas personas, ¿no? Y las personas que invité, ninguna conocía a Dios. De hecho, mi suegro tampoco conoce, no va a la iglesia, sabe que vamos a la iglesia, pero me acuerdo que él en un momento me dijo, hubo un descanso en el medio del concierto, y me dice, che, qué linda canción, la primera que hicieron, estuvo buenísima. Y yo me quedé pensando, digo, pero hicimos Solo Jesús. Y yo digo, qué tremendo cómo Dios obra a través de los instrumentos y las cosas que nos pone. De hecho, para eso nos dona. O sea, no es para decir, ay, qué lindo como canto, ay, qué lindo como oro en lengua, no. Él nos da de aquello de parte de Dios para compartirlo, porque ahí tiene realmente un beneficio para el reino, ¿no? No tiene sentido que yo me quede con aquello que Dios me dio, sino que tengo que compartirlo. De hecho, lo que tengo no es mío, ¿no? Porque es Dios en mí y yo soy solamente el instrumento, ¿tá? Y qué bueno que sea de esta manera, porque de esta manera nos mantiene con un perfil humilde, que no quiere decir que porque seamos humildes nos echemos a menos.
No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que reconociendo que Dios me dio algo por gracia, yo lo puedo compartir. Entonces, por eso sé que acá, en este lugar, no hay nadie que se escape del favor de Dios y de los planes de Dios. Y también les voy diciendo de antemano que si hay alguien en este lugar que tiene un sueño que quiere cumplirlo en Dios, o Dios le regaló un sueño, yo quiero decirles que sí se puede. Porque nuestra familia es testimonio de que los sueños en Dios se cumplen. Así que bueno, les voy a compartir esta primera canción. Se llama Solo Jesús, esta la vamos a hacer con pista y espero que la puedan disfrutar. Al mundo viniste pensando en mí. Tu sangre derramaste para salvarme a mí. Jamás podré pagar tu sacrificio en la cruz. Jamás podré pagar, Señor. Resucitaste de la muerte el Rey que venció. Venció. Solo Jesús hizo el milagro y mi pecado es perdonado. Veo la cruz, veo tus manos, que tal cual soy me aceptaron. Solo Jesús. Gracias, Señor. Declaramos que solamente tú, Señor, eres capaz de salvarnos, de librarnos. Por eso, Señor, declaramos que solo Jesús nos pudo salvar. Al mundo viniste pensando en mí. Gracias, Señor. Tu sangre derramaste para salvarme a mí. Jamás podré pagar tu sacrificio en la cruz. Jamás podré pagar, Señor. Resucitaste de la muerte el Rey que venció. Venció. Solo Jesús hizo el milagro y mi pecado es perdonado. Veo la cruz, veo tus manos, que tal cual soy me aceptaron. Solo Jesús hizo el milagro y mi pecado es perdonado. Veo la cruz y veo tus manos, que tal cual soy me aceptaron. Solo Jesús. Gracias, Señor. Solo Jesús. Solo Jesús.
Solo Jesús hizo el milagro. Gloria a Dios. Saben que siempre me gusta contar de cómo fue mi llamado a Dios. Desde chico me gustó mucho cantar y lo hacía, lo disfrutaba muchísimo. En mi adolescencia, porque realmente vinimos al Señor, si bien teníamos un hijo, éramos jóvenes, adolescentes, esa pasión por cantar también seguía ahí. Y saben que cuando comenzamos a congregarnos en nuestra iglesia y comenzamos a querer aprender más acerca de Dios, entendimos que no es solamente que nos guste hacer las cosas, sino que también tiene que Dios darnos el ok, de alguna manera, para poder hacerlo o no. Podemos servir a Dios de diferentes maneras, pero es importante cuando nosotros investigamos, ¿no? Indagamos en las cosas de Dios y cada vez más nos damos cuenta que lo más importante es hacer su voluntad. Entonces saben que cuando, tengo la posibilidad de participar del Ministerio de Alabanza, a los años de congregarnos, esa duda cada vez era más grande. ¿Será que yo estoy en el Ministerio de Alabanza o le estoy sirviendo a Dios cantando porque a mí me gusta o porque Dios quiere que lo haga, ¿no? Y entonces comenzó esa batalla en mi interna de si era algo que porque me gustaba, que si era algo porque Dios quería. No tenía la certeza, ¿no? La seguridad. Porque como les digo, no hay nada más triste que vivir nuestra vida haciendo lo que nosotros queramos, ¿no? Ahora, no hay nada más hermoso que vivir nuestra vida haciendo lo que Dios quiere. Entonces, ahí comenzó esa duda en mí. Y recuerdo que fuimos a un aniversario en Colón, Entre Ríos, como les decía, nuestra iglesia, nuestros pastores son argentinos y la iglesia madre, Centro Cristiano de Vida Plena, está en Argentina. Y me acuerdo por aquellos años, 13 años atrás, 14 quizás, no recuerdo bien ahora, que vino un salmista de Brasil en ese aniversario de la iglesia y me acuerdo que él habló acerca de su testimonio, de cómo Dios lo llamó, de lo que Dios estaba haciendo en su vida, de que él estaba hace mucho tiempo en los caminos del Señor, pero que se había como apartado, pero que Dios lo llamó nuevamente. Entonces, en esa reunión donde sentí que Dios me había hablado, de camino a Paysandú, esa pregunta como que vino de la nada nuevamente, ¿no? Porque no era algo que me levantaba todos los días y decía, Señor, ¿querés que cante? No, era algo que era una duda, pero recuerdo que ese día fue como que vino a mi mente una vez más, que entendí que era Dios, el Espíritu Santo que me estaba hablando, me estaba inquietando, ¿no? Entonces dije, bueno, Señor, yo necesito que me respondas. Y lo hice un poco temeroso, porque le dije, Dios, si vos querés que yo siga sirviéndote de esta manera, confirmámelo. Dame una señal, que un hermano se acerque y me hable, que tu palabra me lo aclare. Pero yo necesito que vos me confirmes, que vos me digas que si vos querés que yo te siga sirviendo de esta manera, yo lo voy a seguir haciendo. Y si vos querés que no lo haga más de esta manera, y lo voy a dejar de hacer. Porque había entendido, ¿no? Porque mediante procesos, ¿no? Uno va madurando, ¿no? Va quitando el orgullo, va quitando aquello que le parece que está bien y va haciendo lo que Dios quiere que haga, ¿no? Y entonces me animé a preguntarle. Y digo me animé porque su respuesta podría haber sido, mirá Martín, no, hasta acá llegaste, no cantes más, no quiero que lo hagas más de esa manera. Recuerdo que esa reunión en Colón que les decía recién fue a la mañana. A la tarde, este hermano también venía a Paysandú a visitar nuestra iglesia. Y estábamos en esa reunión, me acuerdo yo estaba en un rincón, estábamos cantando, yo hacía los coros en aquel tiempo. Y bueno, este hermano empezó a orar por los líderes, ¿no? Nosotros no éramos líderes, no éramos, o sea, íbamos a la iglesia, pero hacía poco, 3 años, más o menos 4. Y algo que me ha pasado a mí en la vida, que, ¿no? ¿Por qué a mí? Decía el hermano, ¿no? Algo que nos ha pasado como familia es que a veces pareciera como que no se malentienda, pero a veces parece como que pasamos desapercibidos, ¿no? Es como que
reparten, a todo el mundo reparten y a nos toca menos siempre, no pareciera. O no somos favorecidos, pareciera, ¿no? Luisina se ríe porque muchas veces... Pero saben que siempre Dios se ha encargado de dar la honra y siempre Dios se ha encargado de demostrarme que no es así, ¿no? Porque, somos humanos, ¿no? Y en nuestro sentimiento nosotros queremos caerle bien a todo el mundo, queremos que, no sé, recibir regalos, no sé, por decirles algo. Pero Dios siempre se encargó de mostrarnos de que no es así, de que Dios tiene un propósito para eso. Y saben que cuando yo, esa tarde, hace 13 años atrás, yo estaba con un micrófono en la mano, sintiéndome de esa manera, sintiéndome menos que los demás, quizás por cosas que tuve que sanar, que más adelante les voy a contar, sintiéndome menos porque de repente era una persona humilde económicamente, no tenía quizás un trabajo, recién creo que, de hecho, cuando Ezequiel nació, ese día conseguí trabajo, porque no teníamos trabajo, no conocíamos al Señor, pero Dios ya lo estaba bendiciendo a él, ¿no? No fue por mí ni por Luisina, quizás fue por él. El día ese que nace, el 12 de mayo a las 6 de la mañana, a las 7:30 yo entraba a trabajar, de toda una noche estar en el trabajo de parto acompañando a mi esposa. Dios está en esos detalles y qué bueno es detenerse. Y les cuento esto, ¿saben por qué? Antes de seguir con la historia. Porque Dios está en los detalles. Ustedes piensan, ¿no? Pensamos en el día a día, en lo que hemos vivido, cómo ha llegado el Señor, y miran, se dan cuenta que, como les decía al principio, hay un plan milimétrico que no se sale, no se sale, porque Dios tiene un plan para nosotros y Él pagó un precio altísimo por nosotros. Y Él no nos va a dejar a la deriva. Él quiere que nosotros vivamos sus bendiciones, pero también que hagamos memoria de cómo Dios nos salvó, de dónde nos sacó, de lo que hizo. ¿Saben para qué? Para que el día de mañana ustedes estén delante de otro y le digan, sí, yo pasé como vos, yo viví cosas parecidas, pero ¿sabes que Dios me sacó de esto? Dios me sanó de esto, Dios me libró de esto, porque ese es nuestro Dios. Y ahí estaba yo en ese lugar, como les decía, sintiéndome menos que los demás, quizás porque era mi personalidad también. A veces no es que te pasan las cosas, es que tenés una personalidad de repente un poco más retraída, ¿o no? Y yo, el que me conocía, decía, no, él es re contento, re feliz, no me cuesta para nada hacer sociabilidad, pero sin embargo, dentro de mí había una persona que se sentía inferior. Y ahí estaba, ¿no? Estaban todos los líderes reunidos, César estaba orando por ellos, los bendecía, y de repente, de la nada, dejó de tocar un segundo, y me acuerdo que estaba con su guitarra, y es como que Dios le advirtió algo de alguna manera, que tenía que orar por alguien. Y eso me hace acordar en los tiempos de David, no porque sea David ni mucho menos, pero si ustedes recuerdan cómo fue que Dios lo ungió a David, ¿no? Ni el padre se acordó de él. Estos son todos, tuvo que decir el profeta Samuel. Y él le dijo, no, hay otro más allá. Pero cuando Dios tiene un plan para nosotros, Él se acuerda de nuestras vidas. Y yo creo que en esta mañana es momento de recordar eso. Y ahí estaba yo pensando que iba a pasar desapercibido y vino César. O sea, César empezó, no me conocía, me había escuchado ahí apenas cantar de repente, pero no, solo lo había saludado. Sin embargo, él empezó a contar su historia, que Dios lo había sacado en Brasil de una familia de violencia, que su hermano había muerto por las drogas, y que Dios durante varios días le había tenido un sueño, y era que venía un cartero que venía con cartas, y en esas cartas había diferentes países. Y siempre recordaba el momento en el que Dios lo había rescatado, y decía que de esa manera, así como Dios lo iba a utilizar a él para ministrar a otros a través de la música, Dios me iba a utilizar a mí también. Y entonces ahí fue como primero le di gracias a Dios porque me respondió tan rápido, porque fue cruzar el puente unas horas y ya Dios me había respondido. Pero le daba gracias a Dios porque se había fijado en mí. Y no es que necesité que Dios me confirmara el ministerio para que se fijara en mí, pero como les decía, yo tenía un corazón muy dolido por cosas que me habían pasado en la vida, por cosas que nos habían pasado como familia,
Y cuando Dios dijo eso, que yo lo tomé de parte de Dios, dije, wow, de personas como nosotros, Dios puede hacer algo. Y esta canción que les voy a cantar ahora, que se llama Entrego mi corazón, es la canción de mi primer disco. Y se llama así por eso. Porque cuando yo decidí servir a Dios, yo le dije, Señor, yo quiero entregarte mi corazón. Y quiero cantarte para vos. Y quiero que mi música pueda compartir del amor de Dios y también compartir mis experiencias con Dios. Pero no para quedarme solamente con que me escuchen, obviamente ustedes, que realmente es para mí un honor, sino para salir a donde Dios nos llama, a esos que no tienen a Dios, y que poder alcanzarlo. Y hoy mi herramienta es la música, pero ¿cuál es la herramienta que Dios les dio a ustedes? El dar un consejo a alguien. ¿Qué es lo que Dios les dio? Porque todos a Dios nos dio algo. Primeramente la palabra, obviamente. Pero Dios nos dio un corazón nuevo. Dios nos sacó de la angustia, del lodo cenagoso. Dios nos sacó de la pobreza espiritual. También puede ser de la pobreza económica. Dios nos sacó de tantas cosas. Y nos acostumbramos, ¿no? Porque yo el otro día recordaba con mi esposa, cuando comenzamos a servir en el ministerio de alabanza, yo iba siempre con la misma ropa. Perdón. Pero, ¿saben? Yo no me sentía mal. O sea, ese vaquero, esa camisa que tenía, decía, Señor, esto es para servirte. Y saben que no tenía planeado contarles esto, pero sé que hay alguien que lo tiene que escuchar en esta mañana. Recién nos levantamos el domingo de la mañana y parece que en vez de una mujer había tres, porque estábamos con Ezequiel y con... ¿Qué nos ponemos? ¿Qué nos prestamos una campera? Porque como mi hijo más o menos de mi altura es más alto que yo, teníamos ropa para elegir. Y no digo que tenga la mejor ropa o la peor ropa, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que Dios multiplica. Que Dios, aquellos que les sirven con amor, y no que seamos perfectos, pero que a pesar de las circunstancias decidimos entregarle nuestro corazón, Él nos recompensa. Y hoy, después de 15 años atrás, tengo para elegir. No tengo mucho tampoco, pero mi esposa obviamente tiene más. Pero Dios ha sido bueno, ¿no? Entonces yo quiero compartirles esto, de este amor tan grande que a pesar de salvarnos, porque a ver, Él podría quedarse con la salvación solamente, ya con eso nos tiene que alcanzar, ¿o no? Porque hay un precio que no podemos pagar, que es en nuestra alma no la podemos salvar, pero Él pagó el precio a través de su Hijo, ya con eso es suficiente. Pero si será bueno Dios, que no solamente nos da la posibilidad de salvarnos, sino que nos sana, nos limpia, nos liberta, nos da esperanza, nos da un trabajo, nos da salud, nos da una iglesia, nos da un lugar donde servirle, y eso es motivo de agradecer. Eso es motivo de decir gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad y el privilegio de servirte. Así que bueno, quiero cantarles esta canción que se llama Entrego mi corazón, y espero que la puedan disfrutar. Entrego mi corazón y todo mi ser a ti. En cada latir de mi corazón yo te adoraré, y a pesar de mí, y aunque no pueda entender, yo confiaré, yo seguiré
tú permaneces fiel. Entrego mi corazón, entrego mi corazón. Sí, Señor, quiero entregarte mi corazón a ti por siempre, solo para ti, Dios. Entrego mi corazón y todo mi ser a ti. En cada latir de mi corazón yo te adoraré, y a pesar de mí, y aunque no pueda entender, yo confiaré, yo seguiré. Tú permaneces fiel. Entrego mi corazón, te entrego mi corazón. Sí, Señor. ¿A quién iré, Señor? Señor, ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida? Señor, ¿a quién iré si solo tú me cuidas? Entrego mi corazón. Gracias, Señor, yo quiero entregarte mi corazón. Entrego mi corazón y todo mi ser a ti. En cada latir de mi corazón yo te adoraré por siempre, y a pesar de mí, y aunque no pueda entender, yo confiaré, yo seguiré. Tú permaneces fiel. Entrego mi corazón, entrego mi corazón. Solo a ti, mi Dios, solo a ti, Señor. Entrego mi corazón. Entrego mi corazón a ti, Señor. Bendito Jesús. Y esta canción que voy a hacer ahora, cuando mis ojos pudieron ver, hay un momento en la canción que dice: tantos desiertos atravesé y entendí que tú siempre permaneces fiel, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por desiertos, o quizás estemos pasando por desiertos ahora? Pero qué bueno saber que así como el pueblo de Israel en aquel tiempo, que Dios los acompañó, los cuidó, les dio de comer y no los abandonó a pesar de su desobediencia, ¿no? Todos sabemos que en vez de 40 días pasaron 40 años, toda una generación se perdió en el desierto, ni Moisés pudo entrar en la tierra prometida, pero aún así la fidelidad de Dios permaneció fiel, ¿no? Entonces, cuando pienso en esta verdad, digo que mis ojos comenzaron a ver, ¿no? Antes en este mundo vivíamos ciegos, ¿no? El Dios de este siglo ha cegado los ojos del entendimiento, ¿no? Se ciega por completo. ¿Para qué? Para no poder ver esa luz, la luz de Cristo. Pero cuando viene Cristo en nuestras vidas, Él comienza a darnos la vista espiritual que necesitamos para ver, y comenzamos a ver aquellas cosas que digo: ¡fua! Mirá, de esto Dios me salvó. O pensar que incluso sin conocerlo, ahí estaba Él. Y esta canción dice, se llama Cuando mis ojos pudieron ver, que es el título de este segundo disco, que por gracia de Dios también y la misericordia de Dios ha sido nuevamente nominado a los premios Graffiti de la música uruguaya. De hecho, los invito a que si pueden estar orando por mí, por nuestra familia,
que eso también es algo que fue algo sorprendente. El año pasado también. El año pasado fue más gracioso todavía porque me enteré a la semana que había sido nominado, porque me llamaron de una radio de Montevideo para hacer una entrevista y ni enterado estaba que estaba nominado. Casi que no tengo cupo para ir a la presentación. Y este año me llama un hermano para avisarme, tampoco me había enterado ese día, pero me llama para felicitarme que había sido nominado a los premios Graffiti. Y ese mismo día casi me estalla el corazón porque ese mismo día Luisina me dice que vamos a ser papá nuevamente. Tremendo. Yo digo, bueno, se viene el Señor, dije yo, ya está. Porque vieron que tantas buenas noticias te hace, ¿no? Como dice el dicho, me asusto lo bien que ando. Bueno, así estaba yo ese día, tan contento que no podía creer. Y bueno, quiero compartirles también esta canción, Cuando mis ojos pudieron ver. En un desierto yo vivía, cambiaste el llanto en alegría, te llevaste mi vergüenza y dolor. En tus manos estoy. Gracias por confiarle a este corazón tu inagotable e inmenso amor. No hay palabras para describir la fortuna de mi alma. Aún recuerdo la primera vez cuando mis ojos pudieron ver. Tantos desiertos atravesé y entendí, tú siempre permaneces fiel. Veo cicatrices que confirman tu pasión. El peso que llevaste por amor, que llevaste por mi amor, Señor. Si me permites, te regalo esta canción. La vida entera te doy. Gracias por confiarle a este corazón tu inagotable e inmenso amor. No hay palabras para describir la fortuna de mi alma. Aún recuerdo la primera vez cuando mis ojos pudieron ver. Tantos desiertos atravesé y entendí, tú siempre permaneces fiel. Quiero amarte por siempre, Dios. Tantos desiertos atravesé, tú siempre permaneces fiel. Quiero amarte por siempre, Dios. Tantos desiertos atravesé, tú siempre permaneces fiel. Gracias, Señor. Tú siempre permaneces fiel. Quiero pedirle a un cristiano que busque en Romanos 4:18, porque si no tienen Biblia tienen que arrimarse un cristiano, siempre dicen, ¿no? No sé si el pastor permite la Biblia electrónica acá, ¿sí? ¿El celular? Bueno, lo ponen en modo avión entonces. Romanos 4:18. Dice la palabra de Dios: Él creyó en la esperanza contra la esperanza, para llegar a ser un padre de muchas gentes. Conforme a lo que se ha dicho, así será tu descendencia. Lo voy a leer una vez más. Romanos 4:18. Él creyó en la esperanza contra la esperanza, para llegar a ser un padre de muchas gentes. Conforme a lo que se ha dicho, así será tu descendencia.
¿no? Acá el apóstol Pablo nos refiere a el momento en el que Abraham no tenía más nada que la esperanza, ¿no? Porque era muy anciano, y ya el momento de ser padre se le había ido, ¿no? Ya se le había pasado el tren hacía años y no tenía más chance de ser papá. Pero un padre una persona sin descendencia, se moría ahí su descendencia y se terminaba todo. Sin embargo, dice la palabra de Dios que él creyó en esperanza contra esperanza. Y eso es lo que significa esperanza contra esperanza. Cuando ya no hay más nada, cuando ya no tenés fuerzas quizás, o no tenés recursos, o se te cerraron las puertas. Ahí es cuando aparece esta esperanza, que esa esperanza se la dio Dios. Dios le prometió que su descendencia iba a ser más que las estrellas, ¿no? Que no se podía contar, ¿no? Y vaya que lo cumplió. Pero esto me hace acordar a nuestra vida, nuestra vida como familia, porque realmente en nosotros no había esperanza de nada. Yo le dije recién, éramos 2 adolescentes que habíamos sido papás muy jóvenes y no había esperanza para esta familia, ¿no? Sin embargo, Dios vino a nuestras vidas y cumplió esta palabra, que yo la tomo para mi vida. Y yo quiero compartírsela a ustedes. Pero tiene que ver también esta palabra con algo que necesitamos como individuos, que necesitamos como iglesia, que se llama gracia. Y no me refiero a la gracia de ser chiste, ¿no? El hermano tiene mucha gracia porque realmente decía una cosa y en una risa, una cosa, ¿no? La verdad que por lo menos estaban todos despiertos, no había quien se pudiera dormir. Pero no me refiero a esa gracia, me refiero a la gracia de Dios, aquello que no merecemos, ¿no? Y saben que hay un pasaje en la Biblia que dice, también vamos a buscar Romanos 3, del 24 al 26. Perdón, Romanos 3, del 23 al 24, así era. Porque hay una pregunta que yo quiero hacer ahora, para ustedes. ¿La gracia de Dios es suficiente? Saben que nuestro pastor cuando a veces nos hace una pregunta es como media tramposa, ¿viste? Entonces nadie se anima a responder. Se ve que el pastor de acá también hace preguntas para ver si están atentos. No necesitan responder, pero es una pregunta que podríamos hacer, ¿no? ¿La gracia de Dios es suficiente para nuestras vidas? ¿Es lo único que necesitamos o necesitamos algo más? Vamos a ver lo que dice Pablo acerca de esto en Romanos 3, del 23 al 24. Esta revisión de la Biblia es la Nueva Traducción Viviente. Esa es la versión, vamos a decir. No sé si ustedes la pasan, ¿sí? Buenísimo. Para que podamos, para que la puedan leer, se las voy a leer yo igual, pero para que la puedan estar leyendo. Nueva Traducción Viviente, Romanos 3, del 23 al 24. Dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Y qué bendición es tener estos 2 versículos en nuestras vidas. ¿Por qué? Vamos a imaginar por un momento que los papiros de aquel tiempo, los manuscritos, justo se arrancó ese pedacito y llegó hasta el versículo 23, ¿no? Si leemos solo hasta el 23, dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Fin. Qué tremendo sería, ¿no? No tenemos chance, porque de hecho nuestra vida sin Dios es así como lo dice Pablo. Pero iglesia, cuando ustedes en la Biblia encuentran pero, sin embargo, es momento de suspirar, ¿tá? Así que decimos entonces, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Versículo 24, sin embargo, qué alivio. Porque cuando hay un sin embargo es porque Dios nos va a decir, pero quédense tranquilo. Vieron que Jesús
dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, porque yo he vencido el mundo. Imagínense que Jesús hubiese dicho, pero en el mundo tendrán aflicción, que va a ser lindo, nos vemos. Imagínate. Ahora, Pablo utiliza esta misma manera, estructura, ¿no? Y dice, todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, no está diciendo en su esperanza, no está diciendo en su poder, no está diciendo en su amor, dice en su gracia. Específicamente, concretamente, está hablando de la gracia. Entonces la pregunta, o sea, la respuesta a la pregunta que yo hice lo primero, ¿la gracia de Dios es suficiente? Claro que es suficiente. Y como también mencioné al principio, Dios es tan bueno que no se queda solamente con darnos gracia, con darnos el acceso a su presencia, sino que además nos llena de bendiciones, ¿no? Este lugar es un lugar hermoso donde pueden adorar, donde podemos adorar a Dios. Realmente Dios ha sido bueno. Pero dice la Biblia que en su gracia Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús. Y qué bueno saber esto. Saben que obviamente que el protagonista, ¿no?, de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es Jesucristo. Él es el principal protagonista, ¿no? Es como si fuera una obra de teatro, ¿no? Tenemos, ¿no?, actuando a Pedro, Pablo, a María, a José, tenemos ¿no?, a Elías, Moisés, pero el papel principal, nosotros son de reparto, exactamente. Ellos son de reparto. ¿No vieron cuando vemos una serie? ¿Y a vos qué te gusta más? No, a mí me gusta este, otro. Pero hay uno que es el principal. Y saben que a veces no es siempre el que más le gusta, ¿no? Muchas veces pasa, ¿no? Este no me gusta mucho. ¿Por qué? No, porque me dice que me tengo que arrepentir. Porque me dice que tengo que negarme a mí mismo, ¿no? Porque tengo que dejar todas mis cosas para seguirlo. No, este personaje no me gusta. Más vale me gusta aquel que ama a Dios, pero se metió unas cuantas macanas. Anduvo con otras mujeres, no quiso obedecer a Dios y se tiró ¿no?, y lo tragó una ballena. No sé, ustedes podemos ver que todos los personajes de reparto, ¿no?, algo se mandar, ¿no? O algunas se mandar. Pero sin embargo hay uno que no, que es Jesús, el que tiene el papel estelar. Y vieron que desde el principio, les decía, ¿no?, hasta el final, Él es el protagonista. Y saben que en Génesis, obviamente ustedes son conocedores de la palabra, pero para muchos estudiosos la primer referencia a la cruz, una de las primeras, perdón, para no hablar mal, de referencias a lo que Dios hizo en la cruz, se encuentra en, ya les digo, Génesis, se me movió, 3:15, no, 3, perdón, estamos en vivo, gente. Génesis 3:21. En Génesis 3:15 sí, es la primera mención de Jesús, pero en Génesis 3:21 dice, miren lo que dice, y él ¿lo van a buscar? Ya lo tenemos ahí, mira. A ver si, vamos a leer esta versión. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y usted me dice, ¿qué dice de Jesús ahí? ¿Que la marca era Jesús, de las pieles, de la ropa? En esta versión que tengo acá dice, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animal, es la misma, nada más que dice el Señor Dios, de animales para Adán y su esposa. ¿Por qué les digo que es la primera referencia? Ustedes saben que venían de meter la pata, ¿no? Venían de mandarse la suya. Hicieron lo que no tenían que hacer, lo hicieron. Entonces dice que cuando escucharon la voz de Dios, se escondieron. ¿Por qué? Porque tenían vergüenza. Porque la vergüenza hacía que no pudieran acercarse. Ay, si Dios nos ve después de lo que hicimos. Entonces se tiraron de pancita en un arbusto como que si Dios no lo iba a ver, ¿no? Como somos los hombres, ¿no? Porque hasta el día de hoy lo hacemos. Nos escondemos pensando que no nos va a ver, pero lo ve todo. Pero dice Dios que fue tan bueno. Porque ¿qué pude haber hecho si fuera Dios? ¿Saben qué hacía? Agarraba con mi poder, arrancaba todos los arbustos y los dejaba ahí regalados. ¿Ustedes se quieren esconder? Le arrancaba como el tornado que pasó en Paysandú. Bueno, así hacía lo mismo. Pero gracias a Dios que no se dio.
Dios es tan bueno que dijo, bueno, vamos a matar un animal, vamos a hacer pieles, una vestimenta. ¿Para qué? Para que se puedan acercar a mí. Entonces Dios, a través de la cruz, hizo estas vestimentas. Nos dio pieles para poder acercarnos a Él y para que hoy cada uno de nosotros podamos estar frente a Él. Y no solamente estamos frente a Él, sino que también nos escucha, sino que también podemos depositar sueños. Él nos puede depositar sueños, propósitos. ¿Vieron qué bueno es Dios? Ahora, ¿qué fue lo que hizo todo esto? La gracia. La gracia de Dios hizo que por su gracia, ¿no?, Dios hiciera ese sacrificio de ese animal y lo vistiera, así como Dios hizo el sacrificio de su, ¿no?, el cordero inmolado en esa cruz por nosotros para poder alcanzarlo. Y esta canción que les voy a cantar ahora se llama Tu gracia sobre mí y habla acerca de esto. Dice el coro: Tu gracia sobre mí, tu inmenso amor en mí. No necesito más que tu gracia en mí. Así que espero que la puedan disfrutar. Estoy aquí, fascinado por cuánto me ama. No le importó en la condición que me encontraba. Él me abrazó, jamás sentí algo igual. Me recordó que podía soñar, heridas sanó, vuelvo a respirar. Quiero decirte, quiero cantar tu gracia sobre mí, tu inmenso amor en mí. No necesito más, no necesito más. Tu gracia sobre mí, tu inmenso amor en mí. No necesito más que tu gracia en mí. Gracias, Señor. Estoy aquí, fascinado por cuánto me ama. No le importó en la condición que me encontraba y Él me abrazó. Jamás sentí algo igual y me recordó que podía soñar, heridas sanó. Vuelvo a respirar y quiero decirte, quiero cantar tu gracia sobre mí, tu inmenso amor en mí. No necesito más, no necesito más. Tu gracia sobre mí, tu inmenso amor en mí. No necesito más que tu gracia en mí. Aunque ande en sombra de muerte,
Tu amor siempre será más fuerte. El Señor es mi pastor, no necesito más. Aunque ande en sombra de muerte, tu amor siempre será más fuerte. El Señor es mi pastor. Tu gracia sobre mí, tu inmenso amor en mí. No necesito más, no necesito más. Tu gracia sobre mí, tu inmenso amor en mí. No necesito más que tu gracia. No necesito más, Señor, que tu gracia en mí. Gracias, Señor, no necesito más que tu gracia en mí. Gracias, Señor.